Buenas tardes, a continuación daremos una presentación de la evolución de las constituciones. Nuestro equipo está conformado por Evelyn, Giselle, Ricardo, Gerardo, Diego y Sergio, posteriormente por un servidor. Mención de lo que viene siendo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de 1827. Para la elaboración de dicha Constitución constó de 3 años. Fue promulgada en su actual capital, en su entonces capital, Texcoco, el 14 de febrero de 1827. Estaba basada en los artículos 7º de la Independencia, 6º de la Libertad, 5º de la Federación. Se consolidó el Estado de México al promulgar su constitución local, aunque fue de los últimos. Es importante reseñar que esto se debió a que el constituyente se dedicó con ahínco, con honor, con decoro y energía a defender por más de un año el territorio de la Ciudad de México, que se segregó de nuestro estado. Para establecer el Distrito Federal, el presidente del Congreso era José María Luis Mora y el gobernador del estado era Melchor Musquiz. Ahora bien, la forma de la Constitución. El documento se organizó en 7 títulos y el título tercero, que regulaba el Poder Ejecutivo, se dividió en 2 partes. La primera parte reguló al gobierno del Estado, la segunda parte se refirió al gobierno político administrativo de los pueblos, salvo sus excepciones. Todos los títulos subdivididos en capítulos. La Constitución estaba contenida, estaban contenidos 237 artículos y fue reformada aproximadamente 4 veces. La primera reforma se dio el 3 de julio de 1831 en 2 ocasiones. La segunda reforma fue el 15 de mayo y el 20 de octubre de 1834 y el 10 de octubre de 1851. El contenido de la Constitución de 1827. Este fue dividido en 7 títulos. Les voy a explicar el primero. Este fue dividido a su vez en 3 capítulos. El primero habla sobre el Estado, su territorio, religión y forma de gobierno. El Estado era considerado como parte de la Federación Mexicana, que es libre, independiente y soberano. Señalaba que Texcoco era la cabecera del Distrito de México y la residencia de los supremos poderes. Dentro del segundo título, regulaba al Poder Legislativo. Este hablaba del Congreso, su renovación, reunión, receso, así como señalaba que habría un diputado por cada 50,000 personas y este se renovaba cada 2 años. En el título tercero se refería al Poder Ejecutivo y en cuanto al gobierno del Estado, quien lo desempeñaba, los requisitos para llevar a cabo el cargo, así como las responsabilidades que el gobierno tenía para con su pueblo. En el título cuarto se refería al Poder Judicial, quien regulaba la administración de la justicia en materia civil y criminal y regulaba todos los tribunales. En el capítulo quinto hablaba de la hacienda pública del Estado, así como la tesorería y contaduría general del Estado. Muy bien, entonces, por último, el título sexto regulaba la instrucción pública, la residencia de los poderes y que en cada municipio habría una escuela de letras. En el título 7 hablaba de la Constitución, cómo es que se regulaba su observancia y la reforma. Para la vigencia de la Constitución, esta solamente duró hasta 1855, porque el 13 de septiembre el general Plutarco González promulgó un estatuto provisional para la organización del gobierno del Estado de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Plan de Ayutla. Sobre la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del año de 1861. Un nuevo Congreso Constituyente, ahora conformado por 20 diputados, decretó esta Constitución el día 12 de octubre del año 1861, siendo publicada el 17 del mismo mes y año por el gobernador Felipe Berriozábal. Es importante también destacar que cuando se hicieron las menciones por las cuales
fue promulgada esta Constitución, la Comisión Especial de las Constituciones señaló que uno de sus principales objetivos o finalidad era producir en su mayor parte las bien calculadas disposiciones de la antigua Constitución, es decir, la del año de 1827. Otro de sus motivos por los cuales esta Constitución se creó también fue cambiar algunos artículos, ya que los ciudadanos no estaban conformes al 100% en todos ellos. Haciendo mención acerca de esta Constitución, tenía un aspecto antiguo, siendo así que el gobernador publicó el 17, como ya lo mencioné, el 17 de octubre de este año, esta Constitución, armonizando los respetables preceptos de la Constitución Federal del año de 1857 y leyes de reforma. Mención de la estructura de esta Constitución. Esta Constitución se estructuraba de la siguiente forma. Tenía 35 capítulos, los cuales a su vez tenían 204 artículos, además de que esta Constitución fue reformada 6 veces. Les haré mención de los capítulos más importantes que podemos encontrar. El capítulo 1 básicamente nos hablaba de lo que era el Estado, su territorio y su forma de gobierno. Dentro del capítulo 2 encontrábamos lo que son las garantías individuales. El capítulo 3, 4 y 5 regulaba a los naturales, vecinos y ciudadanos del Estado. Además de que en este artículo se estableció el derecho de preferencia para que los naturales y vecinos del Estado pudieran ocupar un cargo público. Dentro de los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a encontrar básicamente lo que es la regulación del poder legislativo. Este artículo nos hacía mención que la Cámara se integraba por diputados electos indirecta y popularmente. Se escogía un diputado por cada 50,000 habitantes. También en estos artículos del 6 al 10 podemos encontrar que se habían establecido 2 periodos de sesión que duraban 2 meses cada un año. Dentro de los capítulos 13, 14 y 15 vamos a encontrar la regulación del poder ejecutivo. Entre los capítulos del 21 al 27, la regulación del Poder Judicial. Otros aspectos que son muy importantes mencionar que se establecieron en esta Constitución era que la identidad se distinguía por premiar y recompensar a sus prohombres, además de que los ayuntamientos tenían la facultad de dar iniciativas de ley. Y acabaré con esto comentándoles que en esta Constitución ya se preveía que podía ser adicionada y reformada. De la Constitución Política Libre y Soberana de México, reformada el 14 de octubre de 1870. Como antecedentes, tenemos que esta Constitución suprimió la reproducción de los derechos del hombre, consignados en la Constitución Federal de 1857. Establece en su artículo 5 que todas las personas dentro del Estado gozarán de las garantías que ésta otorga. Se adopta la elección directa para el cargo de gobierno y el suplente para el mismo. Dentro de su estructura podemos decir que se divide en 8 títulos y los títulos en secciones, los cuales a su vez se subdividen en capítulos y tiene 128 artículos. Cabe decir que este último artículo es transitorio. Dentro del título primero se divide en 3 secciones, regulando al Estado y a su territorio, a las garantías individuales y también regula a los vecinos y a los ciudadanos. El título segundo habla de la forma de gobierno del Estado y la división de poderes. Se regula el poder legislativo, es decir, a los diputados, a la instalación del Congreso, a la iniciativa y a la forma de leyes. Establece también el derecho a los ciudadanos de iniciar leyes. Dentro del Ejecutivo tenemos la restricción del gobierno, el secretario de despacho y al Consejo del Estado. En el Judicial regula al Tribunal Superior, a los jueces de primera instancia y a los jueces conciliadores. Cabe decir también que en esta sección regulará las responsabilidades de los altos funcionarios. Y soberano de 1917. Esta Constitución fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México en 1917, dividida en 3 partes, comenzando con la del 10 de noviembre del artículo primero al 88, la segunda fue del 14 de noviembre del artículo 89 al 196 y por última fue la del 17 de noviembre del artículo
197 al 235. Esta constitución tomó vigencia el día 20 de noviembre de 1917. Esta constitución fue expedida por la 26 legislatura del Estado de México en función del constituyente, de acuerdo con el derecho y autorización. Este documento estaba organizado en 5 libros que se dividían en títulos, los cuales se integraban con capítulos subdivididos en secciones, y estaban contenidos de 235 artículos, de los cuales 8 eran transitorios. El gobernador que promovió esto fue el general Agustín Milán, y el secretario general de gobierno, el licenciado Andrés Molina. La forma en la cual estaban creadas las constituciones era por 5 títulos, nuevamente repitiéndolos. El primero, que era denominado del Estado de México como una entidad libre y soberana, la cual se dividía en 2 capítulos. El primero, que reguló al Estado como una entidad política, y el segundo, como una entidad jurídica. El libro segundo habló de la organización política y del Estado de México. Se dividió en 2 títulos. El primer título se habló de la organización política de las personas, a las cuales dividió en originarios, vecinos, ciudadanos y transeúntes. El segundo título habló de la denominación del gobierno, que tenía una división de 4 capítulos. El primero era del Estado y de los poderes que tenían, y del 2 al 4 se habló de los 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El libro tercero habló de la organización política de los municipios. Este tenía un solo título, denominado de la administración interior de los municipios, con 2 capítulos. El primero referido a las autoridades encargadas de la administración pública de los municipios, y la segunda de los ayuntamientos. El libro cuarto se denominó de las prevenciones generales que se deberá sujetarse a la administración pública. Se dividió en 5 títulos. El primero, de los principios generales de la administración pública. El segundo, de las bases de la organización de hacienda pública. El tercero, de la organización de la hacienda pública en los municipios. El cuarto, de la contaduría en los municipios. Y el quinto, de la Procuraduría General de Hacienda. El libro quinto, de la permanencia de la Constitución, estaba dividido en 2 capítulos. Hablaba de las reformas y de la inviolabilidad de la Constitución. Yo les voy a hablar de la reestructuración de febrero de 1995, en la cual fue una reestructuración total de la Constitución de 1917. Se reformaron, se adicionaron, se derogaron diversos libros, títulos, capítulos, secciones, artículos y fracciones para mejorar su orden, pero mantuvieron la esencia de esa Constitución. De la misma manera se ordenó de tal manera de que esta fuera un poco más compacta y tuviera un sistema mejor. Esta fue expedida por el gobernador Emilio Tradfet Chamorro y el secretario general de gobierno César Camacho Quirós. Esta tenía una forma la cual se estructuraba en títulos, que a su vez se dividían en capítulos, a su vez en secciones, y son 9 títulos, en 149 artículos con 15 transitorios. En su contenido se respetó todas las cuestiones políticas, llamémoslo la forma de gobierno, división de poderes, municipios libres, la suprema e inviolabilidad de la Constitución política. De igual manera, se modificó lo que fue la política local, en la cual ya la legislatura se integraba por 45 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 30 representantes por representación proporcional. Posteriormente les voy a hablar de su territorio. Este lo establece en su artículo primero, que el territorio del Estado de México es el que se posee actualmente, conforme a las jurisdicciones de hecho, ejercicio y por sus respectivas autoridades, y el que por derecho corresponda. Esto nos da una gran introducción a lo que podemos checar, que cuando ya se dividían los territorios, ya había una división de territorio, ya era muy difícil que se modificara,
Por lo regular podía modificarse una constitución para determinado territorio, pero no se modificaba el territorio, no se extendía o se reducía. En cuanto a su forma de gobierno, pues cabe resaltar que en la reforma de 1990 se estableció que los partidos son entidades de interés público, la preparación del desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales. Esto nos da una idea de cómo se llega a lo que es la democracia como del mexicano, y al mismo tiempo lo que vendría siendo la función que ejerce cada partido para poder llevar un gobierno. Recordemos que esas son funciones públicas y se establecen por medios de impugnación y un tribunal electoral autónomo, el cual es el que va a regular toda esa situación en cuestión de partidos políticos, en donde también nosotros, se podría decir que en esa manera ellos resguardan nuestra soberanía como mexicanos, llevando una regulación de dichos partidos y de dichos votos.